Dentro de los campos del régimen nazi existieron lugares aún más oscuros que las barracas, los patios de selección o los talleres forzados. Eran instalaciones aparentemente médicas, administradas por mujeres que, en teoría, debían brindar atención y asistencia. Sin embargo, su verdadera función era terriblemente distinta. Estas clínicas estaban destinadas a manejar uno de los aspectos más crueles del sistema de exterminio: el control absoluto sobre el destino de los recién nacidos considerados no aptos según la ideología del régimen. Bajo una apariencia profesional, estas parteras y enfermeras ejecutaban órdenes que buscaban impedir la supervivencia de aquellos considerados indeseables. Mujeres embarazadas eran vigiladas, controladas y, en muchos casos, separadas de sus hijos apenas daban a luz. Lo que ocurría dentro de esas salas no era medicina, era una extensión del exterminio. Una operación fría, sistemática y silenciosa, ejecutada por manos que deberían haber protegido vidas. El origen de las clínicas, donde la ideología decidía quién merecía vivir. Durante la Segunda Guerra Mundial, los líderes del régimen nazi implementaron un riguroso sistema de clasificación humana basado en ideas raciales extremas. Según esta ideología, solo ciertos grupos eran considerados aptos. El resto era catalogado como inferior o una amenaza para el futuro del Reich. Esto llevó a la creación de programas destinados a controlar no solo a los prisioneros adultos, sino también a los recién nacidos. En varios campos surgieron instalaciones conocidas como casas de maternidad, supuestamente destinadas a atender nacimientos. Pero la realidad era completamente distinta. Estas clínicas no buscaban cuidar ni proteger. Eran centros donde se decidía, de forma fría y burocrática, qué niños podrían vivir y cuáles serían gestionados bajo los estándares del régimen. Las mujeres llegaban a estos lugares después de largos meses de trabajo forzado, desnutrición y abusos constantes. En muchos casos, ni siquiera sabían que estaban embarazadas hasta el momento del parto. Eran llevadas por guardias a las áreas médicas, donde las examinaban sin sensibilidad y bajo estrictas órdenes. Las parteras y enfermeras de estas clínicas no eran simples espectadoras. Varias participaron activamente en el sistema, convirtiéndose en ejecutoras de decisiones inhumanas. Su papel no era brindar alivio, sino cumplir con directrices que buscaban impedir la continuidad de aquellos considerados indeseables. Muchas veces, las mujeres daban a luz en salas frías, sin asistencia adecuada, sin analgésicos y bajo vigilancia constante. Apenas nacía el bebé, las enfermeras anotaban características físicas, realizaban una evaluación rápida y determinaban si el recién nacido encajaba o no en los parámetros impuestos por las autoridades. Si un recién nacido era considerado útil, podía ser separado de su madre y enviado a centros de germanización, donde se le cambiaría la identidad y sería entregado a familias alemanas que desconocían su origen. Pero si era catalogado como no apto, se quedaba bajo la supervisión de estas clínicas, donde su destino era incierto y, en muchos casos, trágico. Las madres rara vez volvían a ver a sus hijos. Algunas eran informadas de que el bebé no sobrevivió por causas naturales. Otras simplemente no recibían ninguna explicación. Lo que ocurría en esas salas permanecía en silencio, sin testigos, sin registros públicos, sin posibilidad de reclamo. El régimen construyó estas clínicas para integrar el control reproductivo al sistema de exterminio. Y quienes las administraban eran mujeres, que bajo otros contextos habrían sido símbolo de vida, pero allí se convirtieron en engranajes de un mecanismo diseñado para borrar generaciones enteras. El papel de las parteras, cuando la profesión se convirtió en herramienta del régimen.
Las parteras, dentro de los campos nazis, ocuparon un rol que rompe cualquier comprensión humana. Estas mujeres tenían la formación, la experiencia y la capacidad para ayudar a traer vidas al mundo. Pero bajo la ideología del régimen, su labor fue distorsionada por completo. Trabajaban en salas pequeñas, cerradas, sin ventanas, con instrumentos básicos y condiciones precarias. Sin embargo, lo más perturbador no era el estado de las instalaciones, sino las órdenes que debían cumplir. En lugar de asistir a las madres, muchas parteras recibieron instrucciones de vigilar, controlar y filtrar los nacimientos. Su función consistía en registrar cada parto, evaluar al recién nacido según criterios raciales, decidir si debía ser apartado de la madre, informar a los oficiales y ejecutar las decisiones que venían desde arriba. Las parteras actuaban como intermediarias entre la ideología del régimen y los cuerpos indefensos de madres e hijos. Algunas lo hacían por obediencia. Otras, según testimonios de sobrevivientes, mostraban una crueldad que parecía ir más allá del deber. Hay registros de parteras que con absoluta frialdad separaban a los recién nacidos de sus madres en cuestión de segundos. Las mujeres lloraban, suplicaban, intentaban levantarse tras el parto, pero eran sujetadas, empujadas o amenazadas por guardias. Los recién nacidos considerados no aptos eran llevados a habitaciones contiguas. Allí permanecían en condiciones deplorables, sin atención adecuada, sin alimento suficiente, sin abrigo y sin supervisión médica real. Muchos eran dejados a su suerte. Las condiciones eran tan terribles que la mayoría no lograba sobrevivir más de unos días. Y cuando fallecían, las enfermeras reportaban la muerte como natural, creando una fachada de normalidad que encubría un sistema deliberado de eliminación. Al mismo tiempo, estos espacios funcionaban como centros de experimentación psicológica sobre las madres. El impacto emocional era devastador. Mujeres destruidas por la pérdida, sumergidas en un entorno donde la esperanza no existía, eran obligadas a volver a trabajos forzados apenas horas después del parto. Mientras tanto, un pequeño porcentaje de recién nacidos que mostraban rasgos considerados aceptables eran enviados a instituciones externas. Allí se les cambiaba el nombre, la identidad, y se les hacía olvidar su origen. Muchos crecieron sin saber nunca quiénes eran realmente. Las parteras, lejos de ser meras asistentes, se convirtieron en ejecutoras de un proyecto ideológico que buscaba moldear la población según criterios de pureza. Y sus acciones dejaron heridas que atravesaron generaciones. El encubrimiento y las historias que salieron a la luz. Al final de la guerra, cuando comenzó a descubrirse lo que había ocurrido dentro de los campos, las clínicas se revelaron como uno de los capítulos más perturbadores. Sin embargo, muchas de las parteras y enfermeras responsables intentaron ocultar su participación argumentando que eran simples trabajadoras cumpliendo órdenes. Para borrar evidencias, los nazis destruyeron documentos, quemaron archivos y eliminaron registros. Las salas donde ocurrieron los partos fueron desmontadas y los objetos utilizados desaparecieron sin dejar rastro. Pero no pudieron borrar los testimonios humanos. Las sobrevivientes que lograron escapar o ser liberadas contaron historias que estremecieron al mundo. Hablaron de hijos arrebatados, de recién nacidos que desaparecían horas después del parto, de listas de clasificación, de habitaciones cerradas donde los niños eran dejados sin atención y de parteras que actuaban como agentes de un sistema brutal. Varios tribunales internacionales investigaron el papel de estas mujeres. Algunas fueron juzgadas y condenadas por crímenes de guerra, aunque muchas lograron reintegrarse a la vida civil sin enfrentar consecuencias reales.
Algunas incluso volvieron a trabajar como enfermeras o parteras en hospitales comunes. A lo largo de las décadas, investigadores y periodistas destaparon archivos ocultos que revelaban cómo estas clínicas habían sido pieza clave en el programa de control poblacional del nazismo. Las madres que sobrevivieron jamás olvidaron lo que vivieron. Muchas pasaron el resto de su vida buscando información sobre sus hijos, sin obtener respuestas definitivas. Por otra parte, los niños que fueron enviados a instituciones externas crecieron sin saber que habían nacido en un campo. Algunos descubrieron la verdad décadas después, gracias a documentos desclasificados. Otros murieron sin saber jamás la historia completa de su origen. Hoy, visitar los restos de esos campos permite entender la magnitud de lo ocurrido. En lugares donde un día hubo salas médicas, hoy solo quedan paredes vacías y placas conmemorativas que recuerdan a las víctimas. La historia de estas clínicas demuestra cómo un sistema puede distorsionar por completo profesiones dedicadas a proteger la vida. Lo que ocurrió allí no fue un accidente ni una cadena de errores humanos. Fue un programa calculado, una decisión sistemática, una forma silenciosa y encubierta de continuar el exterminio, a través de quienes debían traer vidas al mundo. Las clínicas del régimen nazi representan uno de los aspectos más oscuros del sistema de exterminio. No fueron simples salas médicas, fueron centros de control ideológico, donde se decidía el destino de madres e hijos bajo parámetros fríos y deshumanizantes. Las parteras y enfermeras que trabajaron allí participaron directa o indirectamente en decisiones que marcaron la historia de miles de familias. La maternidad fue convertida en un instrumento político, el nacimiento en un proceso vigilado y condicionado, y la vida de los recién nacidos en una cuestión administrativa. Recordar estos hechos no es un ejercicio de morbo, sino de memoria. Es entender cómo un sistema puede destruir los valores más básicos de la humanidad cuando se mezcla con el fanatismo y la obediencia ciega.